edición muy especial de El Reto de los Teólogos. Le damos la bienvenida a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo. Muchas felicidades. Bienvenida. Buenos días, Fernan, Moraima, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que se conecta semanalmente con El Reto de los Teólogos. Qué bueno tenerte acá. Esta mañanita, compañeros, hicimos un detalle de cómo cerramos el año con este segmento que ha bendecido a tanta gente. Y como se trata este segmento de discutir Biblia, le pedí a Marlene que me hablara precisamente celebrando Navidad, celebrando que estamos dándole gracias a Dios porque se hizo carne y vino a morir para darnos una oportunidad de vida eterna, a pesar de que nosotros voluntariamente, no solamente Adán y Eva, nosotros voluntariamente también decidimos pecar y estar de espaldas a Él, y Él aún así nos alcanzó con su misericordia. Vamos a compartir acerca de ese sacrificio hermoso que hizo Jesús y de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, si nos desviamos del camino, entregarles la vida otra vez a Cristo. Claro que sí, Juan Carlos. Y le he llamado, fíjate, voy a ministrar por algunos minutitos. Sí. Le he llamado Volvamos a Belén para ofrecer. Y es que la noticia que trajeron los ángeles a los pastores fueron noticias de gran gozo. He aquí os traigo nuevas de gran gozo. Pero a veces perdemos de perspectiva que tanto María como José, como muchos niños, como los sabios de Oriente, tuvieron que pasar cosas fuertes, diferentes experiencias negativas, experiencias de mucho quebranto, experiencias de muchísimo dolor. Y repito, a pesar de que la palabra pronunciada fue de gozo, ese gozo vino en virtud de unas experiencias sumamente tristes y amargas que se tuvieron que vivir. Con esto quiero comenzar diciéndote en esta preciosa mañana del Señor que desde el quebranto, desde el dolor, desde las lágrimas, puede fluir el gozo. Desde ese dolor, una vez moldeado, una vez trabajado, entrado en la plenitud del propósito y el plan divino, también puede fluir gozo, puede fluir alegría. Este año 2020 fue un año tan difícil, pero yo quiero decirte en esta mañana que a pesar de la dificultad, de las lágrimas y del dolor, todavía Dios puede hacer que fluya gozo en tu vida. Imagínese el trauma que tenía María de Nazaret, a pesar de esa actitud de fe y de gallardía que ella mantuvo delante del arcángel Gabriel. Imagínense el trauma psicológico de esta mujer, que tenía que enfrentarse a una sociedad que la iba a señalar, que la iba a marcar, que la iba a criticar, porque estaba embarazada, pero no de José, sino, según su versión, embarazada del Espíritu Santo de Dios, y obviamente la gente no le iba a creer. Imagínese también en esta mañana el trauma, el dolor de su esposo José, que en medio de un proceso tan terrible como un hombre judío, como una persona que tenía un lindo corazón, Juan Carlos, porque en ningún momento José planificó que ella fuera apedreada por fornicación, sino que él toma la decisión de dejarla secretamente. Aquello fue un ataque a su hombría, a su reputación, a su moral. Antes de Jesús nacer, lo que hubo fue un escenario de trauma, de dolor, de lágrimas, de quebrantamiento. Posiblemente en esta mañana usted también esté viviendo un escenario de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de quebrantamiento, pero quiero insistirte en que a pesar del dolor, todavía hoy puede fluir el gozo en tu vida. Sí, el escenario de Belén fue un escenario de tragedia, pero es que había un plan. Recibe esta palabra para ti en esta mañana. Es que había un propósito, y cuando hay planes de Dios, el dolor solamente tiene el fin de terminar en la plenitud del plan de Dios, en el gozo del Señor. José tuvo que enfrentarse a la sociedad, tuvo que enfrentarse a experiencias terribles, a la duda en el corazón. Dice la palabra del Señor que José quiso dejar a María, dejar a la mujer de su vida, dejarla amándola para no tener problemas serios hasta que el ángel llegó. Toda la trama de Belén fue una trama de tristeza, pero en medio de esa tristeza Jesús estaba creciendo. Jesús estaba creciendo en el vientre de María de Nazaret. Lo que quiero decirte es que esto implicó negación, tanto para José y para María. Ahora, no solamente para ellos, quiero irte a un detalle más. También muchos niños tuvieron que morir
a causa del nacimiento de Jesús. Y quizás alguien en esta mañana podría pensar, ¿y por qué Dios permite tanto dolor? ¿Pero por qué Dios permite la tragedia, el sufrimiento? ¿Por qué? Y es que el dolor y la tragedia estaban preparando el escenario para la experiencia más gloriosa y más poderosa que jamás había conocido el planeta Tierra, el nacimiento de Jesús. Cierto, todo se dio dentro de una perspectiva de dolor, pero con una experiencia de fe sólida, con una experiencia de fe inquebrantable, que estaba reconociendo el señorío de Dios y que no importa lo que esté sucediendo, los planes de Dios siempre son buenos, agradables y perfectos. Un comentario más, porque en esta mañana queremos lanzar la red para toda persona que todavía, ya terminando el año 2020, no ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador y está aferrado a la tragedia y al dolor, o a cualquier persona que hoy necesita regresar a los pies del Dios Todopoderoso. No importa cuán profundo sea tu dolor, no importa cuán profunda sea esa experiencia que has pasado en el 2020, yo quiero que tengas la seguridad de que si tú estás marcado por el Dios Todopoderoso, y te adelanto que lo estás, la seguridad que si hay una palabra de Dios para ti, y te adelanto que sí, hay una palabra de Dios para tu vida. Te adelanto que Dios te tiene en sus noticias y en su agenda, y por lo tanto nada ni nadie podrá impedir que nazca en tu vida el plan de Dios. Tú vas a dar a luz el plan profético. Por algo tú estás escuchando esta palabra a través de Nueva Vida en esta mañana. Belén fue triste. Belén fue trágico hasta que llegó Jesús. Y cuando Jesús nació en el corazón y Jesús nació en aquel lugar, quiero decirte que la tristeza de María se fue. El trauma de José también. La angustia, el quebranto y el dolor se retiró de todas aquellas personas que en un momento determinado experimentaron sufrimiento. Finalmente, los sabios de Oriente, Juan Carlos Moraima y Fernan, los sabios de Oriente, dice la palabra del Señor, que estaban buscando lo que ellos habían entendido que estaba ocurriendo, un mensaje en las estrellas. Estaban buscando el nacimiento del Mesías. Ellos fueron donde Herodes, donde el rey, para preguntarle si había nacido y dónde había nacido. Inmediatamente Herodes también trajo dolor y tragedia. Sí, se alertaron a Herodes, y la muerte de muchísimos niños de 2 años de edad hasta el nacimiento fue el resultado de la noticia de los sabios de Oriente a Herodes. Pero ellos llegaron hasta donde estaba Jesús, y quiero repetirte cómo he llamado a este breve mensaje: volvamos a Belén a ofrecer. Llegaron los sabios de Oriente cansados. Llegaron los sabios de Oriente perseguidos, porque Herodes los estaba buscando. Llegaron posiblemente con miedo y con un sentimiento de culpabilidad. Así llegaron, pero no llegaron a pedir. Llegaron los sabios de Oriente, y quiero parafrasear lo que yo imagino que ocurrió en ese lugar. Niñito Jesús, no hemos llegado a este lugar ni para quejarnos, no hemos llegado a este lugar para pedirte, no hemos llegado a este lugar con una actitud de tragedia. Hemos llegado a tus pies para ofrecerte. Queremos postrarnos, queremos adorarte y queremos ofrecerte. La mayoría de la gente se acerca a la presencia del Dios Todopoderoso para pedirle. Sin embargo, hoy vamos a retomar el corazón de los sabios de Oriente. Estamos aquí para ofrecerte. Y yo sé que en esta mañana tú tienes algo que ofrecer. Claro que sí. Puedes ofrecer tu oro, puedes ofrecer tu incienso, o puedes ofrecer tu mirra. Claro que sí. Tu oro, el oro implica ese metal
fuerte y habla de que hoy yo voy a ofrecerte, Jesús, lo mejor de mí, lo más excelente. Yo voy a ofrecerte lo perfecto. ¿Sabes que el oro es un metal que también resiste? Hoy te voy a ofrecer mi resistencia. Yo te prometo que yo no me voy a rendir en este 2021. Yo te prometo que yo no voy a claudicar. Yo te prometo que voy a ser como el oro. Pero posiblemente alguien dirá, ay, apóstol Marlene, pastora Marlene, pero yo me siento muy débil como para ofrecer oro. Pues entonces ofrece tu incienso. El incienso es un combustible aromático, se utiliza para encender el fuego. Y es que lo que tú le ofreces a Jesús tiene que ser capaz de encender el fuego de Dios. Niñito Jesús, aquí estamos delante de tu presencia para ofrecerte incienso, para ofrecerte perfume, para ofrecerte mi mejor adoración. Y finalmente, posiblemente, Juan Carlos, alguien diga, te ofrezco mi mirra. ¿Sabes lo que significa mirra? Viene de la palabra murna, amargo. Te ofrezco mi amargura. Te ofrezco mi dolor, te ofrezco mis lágrimas. Y mucha gente dice, Señor, quítame este dolor, quítame esta amargura. Pero lo que hicieron los sabios fue que la ofrecieron. ¿Por qué no se la ofreces a Jesús en esta mañana? Hoy es una mañana maravillosa para ir delante de la presencia del Todopoderoso y ofrecerte a ti mismo como un regalo. Ofrécete a ti mismo. El mejor regalo que hoy le puedes dar al Todopoderoso es tu vida, tu corazón. Esta mañana, con estas palabras de reflexión, Dios ha sostenido a Nueva Vida durante todo el año para estar cerrando el año con este llamado para ti. No tengas duda que eres tan y tan valioso y valiosa, sí, que todo lo que nosotros hacemos aquí es una conspiración de Dios para salvarte, decirte que todavía te ama, decirte que todavía Él es el papá amoroso que te quiere estrujar en su pecho, para decirte, hija mía, te perdono, hijo mío, te perdono. Quiero darte vida eterna, quiero dirigir tu vida de aquí en adelante mientras estés en la tierra, aunque tengas aflicción, como prometió Él y dijo Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entrégale tu vida a Cristo. Este es un segmento exclusivamente para aquel que no ha aceptado a Jesús durante el 2020 o no ha tomado la decisión de reconciliar su vida con el Señor durante el 2020. 787-993-9700. 787-993-9700. Este llamado no es de Marlene, no es de Fernán, no es de Moraima, no es mío. Este llamado es de Dios para ti. Amén. Me encanta la porción de la Escritura que dice, os rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Exactamente. Esa porción de la Escritura a mí me fascina. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Exacto. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Importante, Juan Carlos, porque hay mucha gente que no se atreve a acercarse al Dios Todopoderoso porque reconoce su condición. Pero siempre me gusta decir a la gente lo siguiente, porque hay gente que dice, no estoy listo, no estoy lista todavía, no estoy listo. Pero te pregunto en esta hora, ¿acaso el enfermo dice, cuando yo esté sano, entonces voy a ir al médico? No, tu momento es ahora, en el nombre del Señor. Tenemos la primera. Claro que sí, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Le entregas tu vida a Cristo esta mañanita? Completamente, totalmente. Qué Dios bueno. sabe que estoy pasando por una situación, soy apartada, pero le vuelvo a entregar mi vida a mi Señor. Aleluya. Eso es mi amor. Hasta hoy estuviste apartada. Eso es así. Y al final, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Claro. Quédate con nosotros, mi corazón. Te celebramos. No tanto como el cielo, mi amor. El cielo te celebra mucho más en esta hora. No. Hay fiesta en el cielo. Qué bueno. Qué bien, excelente. 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700. Si hubiera Y a una WhatsApp. persona que, exacto, Sí. que no puede hacer la llamada telefónica al aire, pero puede escribir un mensaje de texto porque está trabajando, tal vez. El WhatsApp de Nueva Vida es el 939-210. Y me voy a conectar aquí a 9263. Facebook por si alguien lo quiere hacer vía También. Facebook, en los comments que nos ponen, yo puedo Cierto. verlo. Claro que sí, vamos a ver. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, realmente yo no sé si es fuertísimo esto que estoy escuchando. Yo no acostumbro a escuchar esta emisora. Wow. Yo tengo 21. Mi mamá es la que siempre la escucha y casualmente la lleva al trabajo y estaba la emisora puesta. Y pues estoy pasando por una cosa ahí bien difícil y wow,
yo siento que esto me habló súper cerca y me chocó Qué lindo. mucho. Qué bonito. Y llevo viendo muchas cosas desde, perdonen que esté, mano, hecho una porquería y llorando así. No, papá. Tranquilo. Entregan al Señor tu mirra, corazón. Los hombres lloramos y lloramos lindo. Sí, claro que sí. Sí. Seguro que sí, papá. Esas lágrimas para Dios, brother, son valiosas y Recibe un preciosas. abrazo, Claro. recibe un abrazo de acá de nosotros. Cuéntanos. Gracias. Y nada, yo me bauticé en el 2016, hace 4 años, pero siento que este año como que me fui un poco al garete y perdí el foco de muchas cosas y entre ellas estaba Dios. Hoy Qué es un bello. día precioso, mi corazón, Bienvenido, papá. para reconciliarte con Cristo y tu resolución para el año 2021, volver a enfocarte. Hay fiesta en los cielos, Amén. mi amor. Acá Al en el final, Facebook. quédate con nosotros, vamos a orar Sí. por ti. Acá en el Facebook, Valerie Colón Sí. se reconcilia con el Señor. Amén. Y acá en WhatsApp, Elisa se reconcilia con Dios también. Wow, Sí. tremendo. Ya tenemos 4 vidas para Jesús. Lanzando la red antes que termine el año. Amén. Vamos. Buenos días, hola. Hola, buen día. Buen día. Los escucho siempre y quiero dar un testimonio rapidito porque sé que el tiempo apremia. Yo por más de 20 años fui santera Ok. y hace 2 años yo conocí a Cristo. Lo reconocí porque ya lo conocía, pero no lo había aceptado en mi vida. Sí. Reconocí a Cristo, dejé todo lo del maligno atrás. Las pruebas han sido bien duras porque el maligno se encarga de decirte te equivocaste. Mira quién es tu Cristo, el que te hace pasar ahora problemas. Pero más que problemas he recibido milagros. Milagros de salud, milagros de amor, milagros donde he podido leer la palabra de Dios todos los días, me congrego todos los domingos, Qué bueno, no importa qué el bueno, mi COVID, amor. he sido bendecida y le exhorto a todas aquellas personas Que vengan al que Señor. piensan que hay algo más grande que Cristo, que se den cuenta que no hay nada más Eso grande es. que Él. Eso Qué es. hermosa. Yo te permití testificar que sirva como una semilla. Ajá. Exacto. A los demás les pido que se abstengan de los testimonios porque como es un segmento tan cortito para el llamado nada más De salvación, claro. de salvación de los que se van a convertir y reconciliar, que no quiero desviar el tema a testificar, ¿no? ¿Verdad? De gente que ya está en Cristo. Vamos a más. Claro que Wanda sí. se reconcilia antes de Ey, la próxima llamada. bueno. También por acá por WhatsApp. Qué bueno. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, es para reconciliación. Eso es. Tremendo. Qué ¿Quieres, bueno. ¿Quieres decir tu nombre? Sí, mi nombre es Nelson David. Nelson, bienvenido Qué a la bueno. familia de la fe, papá. Ya mismito oramos y repite esta oración al final, que aunque no te salva la oración al final, lo que te salva es la decisión que acabas de tomar de Exacto. reconciliarte. Ajá. Hacemos como Bien dicho. ¿verdad? Como un protocolo de una confesión pública Exacto. de esa decisión. Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Qué bueno que hay un par de hombres, ¿verdad? Con el corazón quebrantado recibiendo Así al Señor es. esta mañana. Así es, papá. Sí. Qué bueno. 787-993-9700, que sigue disponible. Bueno, queda un minutito para Amén. Claro que sí. Amén. Qué Dijiste bueno. algo tremendo, Juan Carlos. Sí. Fíjate, la decisión, desde el momento que la persona decide dentro de su ser, llega la salvación y la vida eterna. Porque a veces queremos hacer todo un protocolo de que Ajá. tienes que decir esto, tienes que Ajá. verbalizar lo siguiente. No, decídelo en tu corazón. Ajá. Y como un acto de fe, comunícate con nosotros ahora mismo. Te quedan un poquito de tiempo más para regresar a los pies de Jesucristo. Volvamos a Belén para ofrécele tu vida. Tenemos otra llamadita, ¿verdad que sí? En ruta, muy buen día. Oh, Hola, sí, adelante. sí, buen día, es Maldonado, hermano, a ti para reconciliarme. Eso es, Maldonado. Muy bien. Bendecido eres. Te bendecimos, te felicitamos. Acá en WhatsApp la gente continúa. Tenemos a Yolis diciendo me reconcilio con Dios. Así que bueno, bienvenidos al cuerpo de Cristo. Eso es. Hola, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, le habla Elizabeth de Cataño. Es para reconciliarme. Aleluya. Eso es, Seguro que Elizabeth. sí. Bienvenida, corazón. El Padre te bendice. Esta cosecha es de Dios. Amén. Bonita, bonita. Amén. Siempre me gusta reflexionar de la palabra de que los campos están blancos para la Para la siega. siega.
esos campos los preparó Cristo. Si tú te sientes que el corazón se te sale del pecho, que se te aguan los ojitos, no han sido las palabras que nosotros hemos dicho aquí necesariamente. Es el Espíritu Santo que ha estado bregando directamente contigo. Lo que aflora en este llamado es lo que Dios ha estado haciendo contigo. Por eso no pongas resistencia. Eso es. Entrégate a Él. Adelante, buen día. Buen día. Buenos Que días. el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Estoy llamando no solamente para dar gracias a Dios por la reconciliación que ya tuve con Él, porque soy servidora de Cristo, pero sí también porque como van a hacer una oración, pedir que tengo un hijo confinado afuera y tiene COVID, para que oren por Oramos. él, por Brandy Claro que sí. Figueroa. Seguro que sí. Oramos Claro al que sí. Señor. Oración de mi alma. Amén. Amén, claro que El día sí. de hoy quiero que Cristo sepa, que ya Él lo sabe, pero que sepa que mi alma está en su disposición. Amén. Dios te bendiga. Y yo estoy en la disposición de la voluntad de Él. Amén. Eso es Él lo lo qué sabe. bueno, qué bueno Él saberlo, lo qué sabe, bueno claro que saberlo. sí. Lupita se reconcilia con el Señor también aquí en WhatsApp. Ya tenemos más de 10 personas Sí, reconciliadas sí, en breves señor. minutos. En Sí, breves señor. minutos. ¿Qué forma de cerrar un año? Amén. Y si tú no te comunicaste o lo escribiste por WhatsApp o por Facebook, pero sabes que Dios está tratando contigo y sabes que el llamado es para ti, no es tan importante que hayas llamado o que lo hayas escrito. Lo importante es que hayas tomado la decisión. Exacto. Te pasas de muerte a vida, dice la Escritura. Pasas de tinieblas a luz. Y aunque agradecemos a los que nos han llamado, porque el segmento incluye las llamadas precisamente Claro. como parte de del trabajo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Mi comentario no es a minimizar a los que han llamado, Claro, sino resaltar al mismo nivel de importancia de los que no lo han hecho. Por pacho, porque no quieren que les reconozcan la voz, porque tantas razones, ¿no? Claro. Tantas y tantas razones que pueden haber en el corazón de una persona para no hacerlo público. Por falta de oportunidad también, Juan Carlos, porque esto es una invitación personal a los pastores. A veces se nos olvida hacer el llamado y tenemos personas que están edificándose, que el Espíritu Santo las está trabajando, pero necesitamos darle ese espacio para que puedan recibir a Jesús públicamente. Así es. Excelente. Como dijimos y aclaramos, la oración no salva, pero este protocolo que nosotros utilizamos, Vamos. ¿verdad? Principalmente para mucha gente nueva que comienza a confesar con su boca, ¿verdad? Exacto. Que Jesucristo de aquí para adelante es mi Señor. Qué bueno. Pastora. Vamos a hacer esa confesión de fe y yo sé que hay personas que no han podido llamar por teléfono ni comunicarse por texto, pero que nos están escuchando y la van a hacer conmigo. Repite conmigo donde quiera que te encuentres. Amén. Mi Padre Santo, mi Padre bueno, yo confieso a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Bautízame con tu Espíritu Santo y jamás permitas que yo me aleje de ti. Amén. Y con esta oración, que es evidencia de la decisión que usted ha tomado ya en su mente y en sus emociones, en su corazón, bienvenido a la familia de la fe. Usted recibe salvación, libertad y vida eterna y comience a disfrutar de todas las promesas que el Padre tiene para sus hijos. Amén. Eso Pastora, es. gracias por un año de compartir la palabra del Señor con nosotros, Amén. contestar las preguntas, Qué bien. Sí. aclarar tantas dudas y formar parte de esta familia de Nueva Vida. Ay, sí. Yo Venir estoy de feliz. Ponce para acá, mil gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a la gente por cada pregunta, gracias a la gente por la sintonía. Yo los invito a conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y saben que mi número telefónico personal público, 787-644-2544, está dispuesto y disponible para ustedes. Ahora en enero, Juan Carlos Moraima Fernández y Cuéntame. Audiencia Bella, regresamos a dar clase a la Universidad Teológica Redes, asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados en estudios teológicos. Así que puedes comunicarte con esta servidora al 787-644-2544. Vamos a continuar depositando conocimiento y revelación de la palabra de Dios en nuestra gente. Qué Eso lindo. es. Gracias, Marlene. Gracias a Feliz ustedes. año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Bendiciones.